Hola Mónica, Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? bien, estamos todavía no estamos en la sala abierta, ¿verdad? ¿O ya estamos en la sala abierta? Sí, o sea, la sala ya está abierta, pero empezamos a las 4:30 en punto. No, por eso, no nos escuchan esa conversación. Sí, nos escuchan. Ah, ya. Sí. Hola. Sí, hola. Nos conectamos nuevamente o apagamos los micrófonos y nos volvemos a conectar en 5 minutos. 6. Pregunta, sí, un Sí. favor, ¿usted proyecta en la presentación o quieres que la proyecte yo? Lo que sea más fácil, dime tú qué te conviene. Si prefieres que lo hagamos nosotros por un tema de conexión, lo hago yo y tú me dices si yo lo comparto. Depende de ti. Eh, mira, la proyecto yo, no creo que tenga ningún problema. No debería haber algún problema, pero si hubiera alguno, yo la puedo proyectar sin ningún inconveniente. Ya, perfecto. Lo hemos Quedamos así entonces. rápidamente. Ya, Sí, no te preocupes. ya Listo. listo. Gracias. Ya.
Juan Pablo? Hola Mónica, ¿cómo estás? Ahora sí, hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar ya nuestra sesión programada para el día de hoy. Vamos a darle bienvenida a los participantes que ya se están sumando a la transmisión. Bienvenidos a los que ya nos están acompañando. Un saludo también de total salud para todos en esta época compleja y en la que pronto se va a acabar la cuarentena y vamos a ver qué es lo que nos espera después. Pero en esta coyuntura, precisamente por las normas que se han tenido que aprobar, la situación económica que está enfrentando el país y las facilidades que ha dado el gobierno de una u otra manera y la forma en la que se han venido desarrollando algunas actividades económicas, programamos este tema sobre esquemas elusivos. Le llamamos la bulla silenciosa porque quién sabe qué es lo que están haciendo muchas empresas y qué es lo que va a pasar, la administración tributaria, de qué manera va a supervisar las operaciones que se han ido realizando y fiscalizarlas. Y hay diferentes herramientas a las que la administración tributaria va a recurrir para ello. Por eso nos acompaña ahora el doctor Juan Pablo Porto, él es socio de Cuatro Casas y va a tener a su cargo la exposición, un poco para analizar cuáles son las alternativas de las empresas en estas circunstancias y olfatearnos de por qué camino está viniendo la administración tributaria para poder no cometer errores y para poder enfrentar cualquier fiscalización. Entonces, como siempre, por favor no se olviden de hacer sus preguntas hacia el final de la exposición en la pestaña de Q&A o preguntas y respuestas, como lo tengan en sus pantallas, que el expositor al final con mayor gusto las va a saludar. Entonces, Juan Pablo, muchísimas gracias. Te quedas tú y acá como soporte, en caso que tuvieras algún problema con la comunicación en internet, yo puedo hacer la transmisión la transición de tus diapositivas. Tú solo me avisas, aquí estoy. Perfecto, Listo. perfecto, Mónica. Muchísimas gracias. A ver, ya, perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Dogma por la oportunidad, como siempre. Un gusto. Bueno, lamentablemente no nos podemos ver, pero al menos poder compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema que comentaba Mónica, ¿no? Que efectivamente tiene que ver con los esquemas antiabuso, hoy día, o los esquemas elusivos, si se quiere, ¿no? Hoy día probablemente saben que no mucha gente está prestando atención. Estamos en una situación en la que lo importante es sobrevivir desde el punto de vista económico y de alguna manera lo que se busca es que la empresa sobreviva, ¿no? En ese marco el Estado ha dado pasos, creo, importantes. Nos damos cuenta quizás que algunos de ellos no han sido lo adecuados o no han sido canalizados como se pretendió que se canalicen. Estamos viendo el problema que parece se puede generar a través del programa, que ha sido concentrado en un número, parece, reducido de empresas, ¿no? Y algunos otros inconvenientes, pero lo cierto es que es una situación extraordinaria. Pocas personas podrían haber anticipado que algo como esto iba a suceder, ¿no? Entonces, y haciendo un poco de memoria, la última charla presencial que justamente conversamos con el equipo de Dogma, justamente trataba de algunos de 2020, y febrero del año 2020 parece que ha sido hace 10 años, y febrero del año 2020 ha sido hace 4 meses, ¿no? Pero tantas cosas han pasado que para mí parece una eternidad y seguramente para todos ustedes, ¿no? Entonces, un poco la idea es ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas no podemos hacer? ¿Quién tiene responsabilidad? ¿Qué cosas la administración tributaria ya considera que no se pueden hacer? ¿Qué pasa con las normas antiabuso específicas que existen? ¿Qué pasa con las normas generales? La norma general que tenemos, ¿no? Entonces, un poquito la idea es, como decía Mónica, navegar a partir de lo que dice nuestra legislación. Como saben ustedes, no hay jurisprudencia sobre esto, porque es una norma que se aprobó en el 2012 y luego sus efectos fueron suspendidos, con lo cual no ha sido testeada todavía a nivel de jurisprudencia del Tribunal Fiscal, ¿no? Tampoco al Comité Revisor y todo lo demás. Entonces, vamos a contar un poco la historia para que estemos todos alineados. Luego vamos a entrar un poco a analizar qué es lo que la SUNAT ya nos ha dicho que no se puede hacer a partir de un catálogo que publicaron en febrero de este año. Y luego, al cierre, quiero compartir con ustedes algunos comentarios, consejos, recomendaciones quizás
sobre qué cosas se debe hacer y qué cosas no se debe hacer. Y un poco esto va alineado no solo a lo que ha dicho la SUNAT, sino a lo que viene siendo la postura de la OCDE y de otras jurisdicciones un poco más avanzadas que la nuestra en materia fiscal, sobre qué es lo que un contribuyente puede o no debe hacer en todo caso. Entonces, lo primero, y creo que es bien importante tomarlo en cuenta, y eso significa, se ha visto perjudicada seriamente. ¿Ok? Veíamos comentarios de la ministra de Economía y Finanzas que el PBI durante el mes de abril ha caído un 40%, ¿no? Entonces, ese monto es un monto gigantesco. Hacían comentarios, y escuchaba comentarios yo de que no había habido una caída tan grande en ninguna economía del mundo. No sé si será cierto, pero fue un comentario que escuché a Rosa María Palacios en un podcast que hizo el día de ayer, ¿no? Entonces, sea como fuera, un 40% es sin duda un golpe potentísimo. Y ese golpe se da ¿por qué? Porque estamos encerrados en casa desde marzo de este año, ¿no? El avance de la economía es muy lento, la que probablemente se esperaban, y estamos yendo hacia una apertura muy, muy lenta de la economía, ¿no? Entonces... Juan Pablo, no sé si me escuchas. Se está cortando tu transmisión. Juan Pablo. Señores, mil disculpas. Juan Pablo, antes de empezar, nos había comentado que estaba con serios cuando problemas esto del se dio, internet. probablemente Juan Pablo, ¿me con una escuchas? visión de que iba a ser un Hola. problema más corto. Les pedimos paciencia, por favor, unos minutos. Juan Pablo, ya se desconectó. Bueno, discúlpenos. Enrique se va a poner, o Mario se va a poner, en nuestro área de sistemas se va a poner en contacto en este momento con el doctor Juan Pablo Porto. Él nos comentó que había tenido algunos problemas con el internet y si es que esto se presentaba, iba a comunicarse a través de su teléfono y yo tal vez le hacía la transmisión. Justo está Juan Pablo ahí de cabeza. A ver, entonces yo voy a tener que hacer la transmisión. Juan Pablo, ¿me escuchas? Perfecto. Fuerte y claro. Ya, sí, se cortó. Sí, no sé qué ha pasado, Entonces, disculpen. no te preocupes. Entonces, yo hago la proyección de tu PowerPoint, ¿te parece? Y tú me vas diciendo y yo voy Te lo haciendo agradecería muchísimo. Sí, vamos a la primera, por favor, gracias. a la primera diapositiva. Estoy en la parte de introducción. Correcto. Ya, ahí estamos. Cuando tú me La digas. anterior, la anterior, por favor, Mónica. La anterior, ¿ok? Esa, ¿verdad? No, la primerita, Ahí. solo para La cerrar un... primera, ok. Sí, sí. Ahí ya. No, entonces, Uh-huh. a ver, lo que les comentaba es, les hacía un comentario respecto a la suspensión de los pagos a cuenta, ¿no? Que hace mucho sentido porque el pago a cuenta no es nada más que un anticipo. Y si yo determino que al cierre del año no voy a generar una utilidad respecto de la cual voy a tener que tributar, no hace sentido que tenga que hacer pagos a cuenta, ¿no? Entonces, eso genera la posibilidad que de manera extraordinaria se suspendan los pagos a cuenta durante los meses de abril, mayo, junio y julio, o se reduzcan de manera significativa, ¿no? Y se ha activado de manera bastante potente la devolución y la compensación de créditos y saldos tributarios, ¿no? Que es algo que muchas empresas han aplicado, ¿no? La compensación de el saldo a favor de impuesto a la renta, que durante muchos años se consideró que solo se aplicaba contra los pagos a cuenta, se viene ahora aplicando contra otros tributos, ¿no? Entonces se viene aplicando contra IGB y demás. Entonces, ahí hay un efecto y un alivio bastante relevante, ¿no? Entonces, como les decía, se estima que las medidas del alivio tributario entre marzo y abril, no tenemos información de mayo, o en todo caso yo no la tengo, implican más o menos 1.8 mil millones menos de recaudación, ¿no? Y tenemos que
la recaudación de mayo del gobierno alcanzó los 7.3 y eso es 1.6 menos que lo recaudado en similar mes del año pasado. Es una reducción de casi el 20%. ¿Podemos pasar, por favor, Mónica, a la siguiente diapositiva? A la siguiente, sí. ¿A la siguiente más? Sí, por favor. Ahí. Sí, perfecto. Entonces, solo para situarnos, el efecto ha sido terrible, ¿no? Tenemos nosotros que en mayo se recaudó 4.2 de impuesto a la renta, esto es 900.000 menos de lo que se recaudó en el año 2019. ¿Por qué la caída no es tan relevante? Porque recuerden ustedes que los principales contribuyentes siguen tributando y ellos generan la parte más relevante de la recaudación. Aun cuando su negocio igual se ha visto claramente afectado, algunos ya empezaron con la reactivación. ¿Ok? En el caso del IGB, ahí sí el impacto es bastante más relevante, si lo vemos en números generales. ¿Por qué? Porque lo que el IGB total generó una recaudación de 3.2 millones, 1.000 millones. Y esto es 2.000 millones menos con respecto a lo que se obtuvo en mayo del año 2019. Entonces ahí nos damos cuenta que la diferencia es realmente relevante, es casi un 40%. Si vamos a la siguiente diapositiva, simplemente para cerrar un poquito el tema de contarles un poco el antecedente, tenemos que ha habido una disminución relevante también en selectivo al consumo. Evidentemente no hay venta ni de cerveza ni de combustibles, que son los que más impactan en el tema de selectivo al consumo. Y ahí sí lo que se ha dejado de recaudar ha sido más o menos un 60%. ¿Ok? 243 millones y eso ha generado una disminución de 380 prácticamente. ¿Ok? Y finalmente, a nivel de otros ingresos también los montos han sido bastante relevantes, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer este preámbulo? ¿Por qué contarnos la situación en la que estamos y por qué dejar en evidencia que la administración está recaudando muchísimo menos? Porque lo cierto es que todos los estímulos, todos los paquetes, todos los bonos que se han venido dando, inclusive las garantías que se dan dentro del marco del plan Reactiva, cuando a ti te dicen que el Estado paga algo, eso no es cierto. El Estado no paga nada, porque el Estado no produce nada. Los que pagamos y los que producimos somos los contribuyentes. Entonces, al final, todo esto que no se está generando ahorita, todo el dinero que se ha tenido que dar en el marco de programas sociales y demás, la factura la vamos a pagar nosotros. ¿Y quiénes la van a pagar? Lamentablemente los contribuyentes formales, ¿no? Porque lamentablemente no se ha logrado todavía ampliar la base para que el informal también tribute. Entonces, simplemente así como logramos a través de un manejo fiscal ordenado tener la caja para poder afrontar esta situación tan extraordinaria y los números macroeconómicos que lo permitieron, esa caja se ha venido gastando. No sé si de la mejor manera, no me corresponde hacer ese comentario, pero se ha venido gastando y lo cierto es que esa caja se tiene que recomponer. Y si vamos por favor, Mónica, a la siguiente diapositiva, vamos a darnos cuenta que esto se va a generar a partir de, primero, fiscalizaciones intensivas. La administración tributaria no ha venido fiscalizando, todos los plazos se han suspendido. Se ha emitido inclusive un informe indicando que la facultad que tiene la administración para fiscalizar, a pesar de que la actividad económica ya se reabrió, sigue suspendida, ¿no es cierto?, hasta que se levante lo que hemos denominado toque de queda. Hay muchas personas que discuten ese último informe, que es el 038-2020, porque lo cierto es que no se requiere que el auditor salga a la calle para que te fiscalice. La mayoría de fiscalizaciones hoy día son virtuales, con lo cual no se requiere una presencia en la calle. Sin embargo, eso es lo que se ha planteado y es la posición que está adoptando la administración tributaria. Entonces, la falta de fiscalización durante los últimos meses creo que va a venir aparejada a partir del mes de julio de una hiperactividad de parte de la administración en lo que es la fiscalización. ¿Ok? Y lo que también es cierto es todos los contribuyentes a quienes se les prorrogó el pago de tributos tendrán que ponerse a derecho entre los meses de junio, julio y agosto. ¿Ok? Y creo que también en el horizonte aparece el tema que nos convoca, que tiene que ver con los esquemas antiabuso. ¿Ok? Yo no creo, y aquí trato de ser un poco, trasladarles un poco mi pensamiento,
yo no creo que sean muchas las empresas que en una situación como la que estamos viviendo, como una tormenta perfecta, estén pensando en cuál va a ser mi próxima planificación fiscal. No creo que ese sea hoy día el tema en el cual se están ocupando las empresas. Creo que el día la empresa en lo que está pensando es en generar caja. Como dicen siempre, cash is king, es decir, lo más importante es tener efectivo, y hoy día más que nunca esa verdad es absoluta. Entonces lo que se tiene son empresas que han refinanciado sus créditos, empresas que han tenido que, lamentablemente, en algunos casos suspender a trabajadores, en otro caso desvincular personas. Pero al final del día, si somos fríos en ese sentido, si una empresa tiene que desvincular personas, tiene que suspender a alguien o a un grupo relevante de personas durante una cantidad de meses para que la empresa pueda sobrevivir, eso en el agregado es positivo, porque si es que no das esos pasos y la empresa finalmente termina quebrando, entonces todo se perjudica. Inclusive aquellos trabajadores que se les suspendió durante un tiempo, terminan teniendo una suspensión no durante un tiempo, sino una suspensión permanente porque la empresa no resulta viable, ¿no? Entonces, y aquí es donde yo sí creo que hoy día no creo que sea una situación en la cual mucha gente está pensando en hacer estos esquemas, ¿ok? Sin embargo, sí creo que ya hay muchas cosas que se han hecho y lo que tenemos que definir hoy día es si pasan el benchmark que la administración de alguna manera nos está planteando, ¿ok? Y quiero ya entrar al punto. Mónica, ayúdame por favor con el siguiente slide. Aquí tenemos una breve línea de tiempo, solo para estar todos claros sobre esto. Esta norma se aprueba en julio del año 2012, ¿no es cierto?, que fue el decreto legislativo 1121. Sin embargo, a los 2 años y antes de que la norma se haya aplicado en el 2014, se suspenden los efectos. No los efectos de toda la norma 16, sino simplemente los efectos de la norma 16 en la parte referida a la defraudación tributaria o el fraude de la ley, ¿no? Para que estemos todos en la misma página, el Tribunal Fiscal había emitido jurisprudencias en los casos más relevantes, pensemos el caso de Barrick, el caso de algunas empresas eléctricas, había concluido que la norma octava, que fue el antecedente de nuestra actual norma 16, permitía que la SUNAT persiga supuestos de simulación, pero no permitía, bajo los alcances de esa norma, que se persiga y que se recaracterice supuestos de defraudación tributaria. Entonces teníamos una norma que claramente resultaba insuficiente. Y la norma 16 viene a cubrir ese vacío, a suplir el hueco que existía y a generar una herramienta con la cual la administración sí pudiera fiscalizar y recaracterizar supuestos no solo de simulación, sino también de defraudación tributaria. ¿Ok? Y vivimos durante 4 años con esa suspensión, pensando que el tema iba a quedar así, que nuestra norma, la norma 16 como tal, iba a ser una norma que iba a dormir el sueño de los justos y que nunca se iba a activar, ¿no? En septiembre del año 2018 se establece el ámbito de aplicación de la cláusula antidumping general y se establece un procedimiento de garantía, ¿no? Y ahí es donde se establece la existencia de este comité revisor, se establece una obligación muy relevante de tener que informar sobre las planificaciones que una empresa hubiese realizado. Y adicionalmente, que fue lo que acaparó los noticieros y las primeras planas, se establece un supuesto de responsabilidad, ¿ok? Que fue muy relevante. Lo cierto es que en ese momento la norma seguía suspendida. ¿Por qué? Porque la ley 230, que suspendió los efectos de la norma 16 en la parte referida a defraudación tributaria, dispuso que la suspensión se levantaría cuando se apruebe a través de un decreto supremo los parámetros de fondo y forma para la aplicación de la norma. ¿Cuándo se dio eso? A través del decreto supremo 145/2019 EF el 6 de mayo del año 2019. ¿Ok? Con lo cual, a partir de ese momento, técnicamente la norma está nuevamente vigente. ¿Ok? Y luego se han aprobado 2 resoluciones de superintendencia, bastante procedimentales. Y lo último que tenemos en esta breve línea de tiempo fue que en febrero de este año se estableció un catálogo de lo que la administración consideró esquemas de alto riesgo fiscal. Es decir, son 5 operaciones que la administración ya consideró que si un contribuyente las ejecuta,
probablemente estemos ante una operación susceptible de ser recalificada bajo los alcances de la norma 16. Entonces, la historia es, ¿esta norma está vigente? Sí. ¿Vigente desde cuándo? Desde el 6 de mayo del año 2019. Sin embargo, la interpretación de la Administración Tributaria es que la norma, como lo que se hizo fue suspender sus efectos, no es que la norma esté vigente recién a partir del 6 de mayo del 2019. No, está vigente desde el 18 de julio del año 2012 con efectos suspendidos hasta el 6 de mayo del 2019. ¿Ok? Tanto es así que en el año 2019 las empresas tuvieron que declarar, muchas lo hicieron, otras optaron por no hacerlo, lo que consideraban sus operaciones de planificación fiscal agresiva. ¿Ok? Entonces, simplemente para situarnos, esta norma, señores, al día de hoy puede ser aplicada por la Administración Tributaria, ya está conformado el comité revisor, ya hay un procedimiento que establece cómo es que esto se tiene que llevar a cabo, entonces esto ya no es una posibilidad, esto es una realidad. ¿Ok? Si vamos, por favor, Mónica, a la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, y esto es bien importante, ¿ok? Lo que les comento en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque lo cierto es que tenemos una norma que se aprobó hace casi 10 años, en el año 2012, y lo cierto es que el alcance de la norma 16 no se ha modificado nunca. Es decir, para que algo sea susceptible de ser recalificado bajo los alcances de la norma 16, los dos requisitos sustanciales no han sido modificados. ¿Ok? Entonces, han pasado 8 años y no ha habido un cambio en esto, salvo por el punto que menciono aquí en el último párrafo de esta diapositiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que suceder para que la Administración Tributaria pueda aplicar la norma 16 en casos de fraude a la ley o defraudación tributaria? ¿Ok? Recordemos que esta norma busca cubrir el vacío que el Tribunal Fiscal dispuso que la norma anterior tenía y que no permitía perseguir estos supuestos. Entonces, para que proceda la recalificación, se tienen que dar dos hechos de forma concurrente. Y esto, tengan en cuenta, es algo que dice la ley, el decreto legislativo 1121. ¿Ok? Dice, procede la recalificación, leeré la diapositiva, cuando los hechos efectivamente realizados por los contribuyentes resulten, dice, artificiosos o impropios para la consecución del resultado obtenido. Entonces, la primera condición es que el hecho tiene que ser artificioso o impropio. Y la segunda condición concurrente es que los efectos jurídicos o económicos, ¿ok? Y me permito un instante no leer lo que viene entre las comas para que el entendimiento sea un poco más sencillo. Entonces, miren, primera condición, que sea un hecho artificioso o impropio. Y la segunda condición es que los efectos jurídicos o económicos sean iguales o similares a los que se hubieran obtenido con los actos usuales o propios. Entonces, lo que te están diciendo, y dense cuenta que el estándar que establece la norma es bien bajo, ¿no? Porque te están diciendo es, oye, tú tienes que verificar lo siguiente, o la Administración Tributaria tiene que verificar lo siguiente, el acto sea artificioso o impropio, y adicionalmente que cualquier otro efecto distinto al ahorro tributario no sea cuando menos el mismo que se hubiese obtenido con el acto usual o propio. ¿Ok? ¿Y esto cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos leer? Se lee de la siguiente manera. Señores, ustedes aplicarán la norma 16 solo en la medida que el único motivo de la operación es la obtención de una ventaja tributaria. Así de acotada es la lectura que se le da a la norma tal como está redactada en la ley. ¿Ok? Es decir, un acto artificioso o impropio cuya única finalidad es la obtención de una ventaja tributaria. Muy bien. Y recuerden, esa es una norma del año 2012. El Decreto Supremo, el 145-2019-EF de mayo del año 95, tiene algo que decir al respecto. ¿Ok? Y esta es una cuestión que a mí me parece muy interesante y que creo que va a ser el primer tema que se litigue cuando se aplique efectivamente la norma 16. Y miren lo que nos dice este Decreto Supremo, y leeré el último párrafo. Dice, lo dispuesto en la norma antielusiva general tiene como objetivo desincentivar y, dado el caso, perseguir la realización de actos, situaciones o relaciones económicas que tienen como uno de sus propósitos principales el de obtener un ahorro o ventaja tributaria. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos alejamos hemos buscado alejarnos
de lo que dice la ley, que te exige que la única finalidad sea la obtención de una ventaja tributaria, y nos hemos ido a qué cosa, a que tiene como uno de sus propósitos principales el de obtener un ahorro o ventaja fiscal. Entonces, hoy día, de acuerdo con lo que señala el decreto supremo, no basta que tu única finalidad sea la obtención de una ventaja tributaria, ni siquiera que la principal sea. Basta que uno de sus propósitos principales sea la obtención de una ventaja tributaria. Entonces, claramente, el ámbito de la norma a través del decreto supremo se ha ampliado, porque hoy día un contribuyente que lleva a cabo un acto artificioso o impropio, y miren, cuya principal finalidad no es tributaria, no es fiscal, es comercial, pero tiene una ventaja tributaria, ¿ok? La administración tributaria podría cuestionar esa operación. Tú dirás, oye, pero la ley me está diciendo que la condición es que el acto sea artificioso o impropio. Perfecto, cumplimos esa condición porque eso es algo inusual, pero los efectos jurídicos son más convenientes por haber llevado a cabo esta operación inusual. Sí, pero obtuviste una ventaja tributaria. Correcto, lo obtuve. Eso es suficiente para descalificar la operación. Entonces, ahí tenemos, creo yo, un problema. Tenemos una norma, un decreto supremo, que creo yo está abiertamente contradiciendo lo que dice una ley. Entonces, yo anticipo que cuando esto se active y cuando efectivamente se lleven a cabo estas fiscalizaciones y se hagan esas acotaciones, el primer punto que va a ser levantado va a ser la ilegalidad de este decreto supremo, pues está contraviniendo la ley, y lo que determinaría que el procedimiento de fiscalización en general y la determinación sería probablemente nula por haberse basado en una norma que transgrede la ley. ¿Ok? Si pasamos a la siguiente diapositiva, rápidamente, antes de, ya para entrar a la casuística, vemos la definición, ¿no es cierto? Y nos encontramos con la definición de qué es ilusión y qué es economía de opción. ¿Ok? Porque la ilusión es aquello que nosotros no podemos hacer en principio. Muy bien. Es aquello que el legislador está buscando o está sancionando. Muy bien. Entonces, la definición de ilusión que encontramos en el decreto supremo es evitar el presupuesto de cualquier obligación tributaria o disminuir la carga tributaria a través de un medio jurídico que resulte anómalo. Muy bien. Es minimizar la obligación tributaria o la cuantía de la obligación tributaria mediante el empleo distorsionado de medios lícitos. ¿Ok? Y si vamos a la definición, y esto es un poco triste, de economía de opción, porque la ley te dice, oye, si lo que se está llevando a cabo es una economía de opción, no hay ningún problema. Ah, muy bien, no hay ningún problema si es economía de opción, perfecto. Y el problema es que la definición de economía de opción es una definición negativa. Es decir, la ley dirá, señores, es economía de opción la acción de llevar a cabo actos que tributariamente son menos onerosos y que no caen dentro de la norma antielusiva general. Lamentablemente, o sea, mi análisis va a ser, ¿qué es economía de opción? Economía de opción es tributar menos de forma válida. Lamentablemente, al no tener una definición positiva, tendré que igual darle contenido a qué es un acto artificioso o impropio y demás, para recién de ese modo poder llegar a una conclusión sobre qué es economía de opción. Es decir, ante la indefinición de conceptos, una definición negativa como esta, flaco favor nos hace, poco nos ayuda. ¿Ok? Entonces, si podemos pasar por favor, Mónica, al siguiente slide. Gracias. A ver, esto, y es importante, y simplemente quiero hacer un repaso de esto porque vamos a volver sobre este punto cuando hagamos algún tipo de diagnóstico sobre la situación en la que nos encontramos. ¿Ok? Y miren lo que nos dice. Esto es el decreto supremo. ¿Okay? El decreto supremo 145/2019 se refiere a lo siguiente. La persona que lleva a cabo la fiscalización puede evaluar la aplicación de la norma antielusiva cuando identifique. Y aquí el legislador simplemente se ocupó de enumerar situaciones que no tienen carácter taxativo, es decir, no es que la norma se agota en estas disposiciones, ni mucho menos, pero lo que sí es importante es que son, de alguna manera, ejemplos que el legislador
nos planteó. ¿Ok? ¿Y cuáles son estos ejemplos? Miren lo que tenemos, que es bastante interesante. No vamos a leerlos todos, pero ¿en qué casos es que el legislador considera que la norma antielusiva general, en la norma 16, se puede aplicar? Dice, actos en los que no exista correspondencia entre los beneficios y los riesgos asociados. ¿Ok? Eso, si ustedes se dan cuenta, si hay personas que conocen temas de precio de transferencia, ese es una matriz muy, muy relevante cuando ves temas de precio de transferencia, ¿no es cierto? Es decir, el beneficio que generas va de la mano con el riesgo que tú asumes, ¿no es cierto? De ese modo, no sé, un distribuidor de riesgo limitado tiene un beneficio menor que un distribuidor que asume íntegramente todo el riesgo de la operación, lo cual es evidente, ¿no es cierto? Y también se dice que se revisarán aquellos actos que tengan escasa rentabilidad o no se ajusten a valor de mercado. ¿Ok? Entonces, temas de precio de transferencia resultan fundamental en cuestiones de aplicación de una norma antiabuso. Luego nos dice, actos que no guarden relación con el tipo de operación ordinaria para lograr los efectos jurídicos o financieros que hubiesen sido deseados. Esto sería el acto anómalo. Y vamos a ver un par de ejemplos. Luego tenemos realización de actividades similares o equivalentes a las realizadas mediante figuras empresariales, utilizando en cambio figuras no empresariales. ¿Ok? Claro, porque las figuras no empresariales en principio no tributan, mientras que las figuras empresariales sí lo hacen. Y eso también lo vamos a revisar. Un tema que es central, reorganizaciones o reestructuraciones empresariales. ¿Ok? En la medida que tengan poca sustancia económica. ¿Por qué? Porque las reorganizaciones en nuestra legislación son operaciones neutrales para efectos tributarios. Yo puedo llevar a cabo una reorganización sin tener que pagar impuesto a la renta y sin tener que pagar IGB. Y la pregunta es, ¿eso es sancionable? No, claramente no. ¿Por qué? Porque es un régimen de beneficio que la ley justamente ha dado. ¿Por qué? Porque considera adecuado que estas operaciones se lleven a cabo y no tengan una carga fiscal relevante. Entonces, esto es un beneficio que el legislador ha dado. Cuando tú llevas a cabo una fusión, tú puedes optar por 3 formatos. Que hay una revaluación de activos con efecto tributario, que no haya dicha revaluación de activos, o que hay una revaluación de activos sin efecto tributario. Es decir, es la potestad del contribuyente ver por cuál de estas opciones se va. Mal podría el auditor, el fiscalizador, revisar una reorganización y decir, oye, ¿por qué has ejecutado tú aquella operación que tiene la menor carga fiscal? ¿No? O sea, cuando tú llevas a cabo una reorganización, tú puedes optar porque no haya revaluación y no tenga efecto tributario, o porque la operación se lleve a cabo a valor de mercado y las partes tributen. Evidentemente, lo más conveniente para ti, en principio, será que la operación se haga de forma neutral, es decir, sin revaluación, y que los activos se trasladen al costo. La pregunta es, ¿podría en ese caso el auditor revisar esa reorganización y decirte, oye, yo veo que aquí tú has trasladado activos de un lugar a otro y había una plusvalía muy relevante y no la reconociste porque tú optaste por el numeral 3 del artículo 104. Y yo creo, a fiscalizador, que tú debiste haber optado por el numeral 1 del 104 y de esa manera debiste haber pagado un montón de impuestos a la renta en esta operación. Eso no es dado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque desde el momento que el legislador te da a ti opciones, creo yo que la aplicación de una norma antiabuso general no existe. Tú me dices a mí, oye, tú puedes, si llevas a cabo esta operación, ejecutarla de la forma A, B o C, y es tu discreción, eso es economía de opción. Optar por cualquiera de ellas es economía de opción y supone la negación absoluta de la posibilidad que se aplique una norma antiabuso general. Y esto creo que es muy importante y creo que lo podemos estructurar como un safe harbor, como dicen, ¿no? O un punto en el cual no hay riesgo cero. Oye, si yo llevo a cabo una reorganización empresarial y no le doy efecto tributario, ¿tengo algún riesgo de que eso el día de mañana la administración tributaria me puede decir, oye, no estoy de acuerdo con esto? Lo que pueden hacer y lo que nos indica este inciso es que lo que el auditor puede hacer es revisar la reorganización
y ver si efectivamente era una reorganización y no era una venta encubierta. Porque si era una venta encubierta, deberíamos darle los efectos de una venta. Pero si era una reorganización real, con soporte y sustento económico, no podrían cuestionar los pasos fiscales que tú hubieses llevado a cabo. ¿Ok? Un tema que también es muy importante tiene que ver con todo lo que son operaciones con sujetos residentes en paraísos fiscales. Eso sigue siendo algo que va a ser objeto de escrutinio. Ya sabemos que es objeto de escrutinio por temas de precio de transferencia. También va a ser una operación objeto de revisión en aplicación de la norma antiabuso. ¿Por qué? Porque es una forma eficiente fiscalmente de trasladar ingresos a jurisdicciones donde no se tributa, inyectando gastos a una jurisdicción como la peruana, donde hay una tributación corporativa de casi 30%, ¿no? Entonces, es una forma de desplazamiento de ingresos que puede resultar muy eficiente, ¿no? Finalmente, tenemos transacciones a cero o bajo costo, y de alguna manera esto va de la mano con cuestiones de precios de transferencia. Y el último punto, empleo de figuras legales no usuales que permiten el diferimiento de rentas o el anticipo de gastos. Entonces, recuerden que hay algo que es bien importante, ¿no? En todos los demás supuestos que hemos revisado, del A hasta el F, si ustedes quieren, lo que se sanciona es pagar la menor carga fiscal que uno genera, ¿correcto? En el último, lo que se sanciona no es la menor carga fiscal, sino es el diferimiento del ingreso, es decir, reconocer el ingreso después o anticipar el gasto. Ya existen ciertas disposiciones expresamente incorporadas en la ley que tienen por finalidad mitigar ese efecto. No se quiere que el ingreso se patee y el gasto se anticipe. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sin duda alguna eso genera para el contribuyente un beneficio que puede ser muy relevante. ¿Ok? Entonces, rápidamente comentar el tema de responsabilidad antes de entrar al catálogo. ¿Ok? Y Mónica, si me ayudas por favor con la siguiente diapositiva, te lo agradecería muchísimo. Gracias. A ver, ¿qué es que esto fue noticia, ¿no? Y todo el mundo lo vio y lo escuchamos, ¿no? Noticias de gestión que decía que los directores y los gerentes iban a ser responsables por las deudas de las empresas. Y algo de cierto hay, y claramente algo de noticia también había detrás de esto para vender los diarios. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede, y lo explico rápidamente para ya entrar al fondo de lo que nos compete. La ley del impuesto a la renta, el Código Tributario, en este caso, no la ley del impuesto a la renta, establece la posibilidad de atribuir responsabilidades a quienes, a los representantes legales, ¿ok? En la medida que existan supuestos de dolo, negligencia grave o abuso de facultades, ¿ok? Dice la norma, salvo prueba en contrario, ¿ok? Entonces, la norma considera que si una empresa deja de pagar los impuestos que le corresponden por dolo, por negligencia grave o por abuso de facultades, entonces los apoderados de aquella empresa podrán ser responsables solidarios con ella respecto a cualquier omisión fiscal que pueda existir. Muy bien. Y esa es una norma que ha existido hace mucho tiempo. ¿Qué fue lo que se incorporó? Se incorporó dentro de esa norma un numeral que te decía por si acaso. Yo, legislador, considero que en caso una empresa sea objeto de una fiscalización y en el marco de esa fiscalización se determine que se ha vulnerado los alcances de la norma 16, entonces yo consideraré que al haberse vulnerado los alcances de la norma 16, que los representantes han actuado con dolo, con negligencia grave y con abuso de facultades. Y en esa medida es que yo les voy a atribuir la responsabilidad. Entonces, no es, digamos, de alguna manera es una derivada, ¿verdad? Lo que sucede es que activándose la norma 16, yo considero que se suscita un caso de dolo, negligencia grave o abuso de facultades, y eso es lo que gatilla la atribución de responsabilidad, ¿ok? Entonces, así es como de alguna manera funciona este tema, ¿no es cierto?
Un tema que también fue muy importante fue que a los directores también se les buscaba imputar dicha responsabilidad, ¿no? Recordarán que para el año 2019 los directorios de las sociedades tenían que sesionar y pronunciarse respecto a toda planificación que se hubiese ejecutado desde el año 2012 a la fecha, ¿no es cierto? Muchas de ellas tuvieron estas sesiones, otras optaron por no hacerlo, bajo el entendido de que en marzo del año 2019 aún no se había levantado la suspensión de la norma, lo cual es correcto, porque la suspensión recién se levanta, como recordarán, en mayo del año 2019 con el Decreto Supremo 145-2019-EF. Lo cierto es que hoy día muchas empresas, cuando llevan a cabo una operación, digamos, compleja, antes eran cuidadosos, hoy día la gerencia, quienes toman las decisiones, son muchísimo más cuidadosos y se aseguran de contar con una opinión fiscal directamente vinculada con la operación en la cual se haga referencia de forma expresa a la posible aplicación de una norma antiabuso. Es decir, quiere la gerencia y todas las personas que hayan participado en el diseño, en la aprobación o en la ejecución de esta estructura, quieren que haya un informe o múltiples informes legales que, haciendo referencia a la norma 6, concluyan que la operación que se está llevando a cabo no supone una vulneración de la norma 16. ¿Por qué es tan importante ese informe legal o ese informe de auditoría o lo que fuera? Porque la norma te dice que los representantes son responsables solidarios en la medida que haya dolo, negligencia grave o abuso de facultades, y la norma continúa diciendo salvo prueba en contrario. Entonces, Juárez, yo soy el gerente general de una empresa y yo estructuro una operación y llevo a cabo lo que considero una planificación fiscal que no vulnera los alcances de la norma 16. Y para asegurarme de eso, voy y me asesoro con terceros y obtengo los informes pertinentes elaborados por mis estudios de abogados, las firmas de auditoría o quien fuera. Entonces, tendré los papeles que soporten que aquello que yo hice, oye, ¿hubo dolo en esta operación? Claramente no hubo dolo. ¿Por qué? Porque yo fui y pregunté directamente, señores, ¿esto vulnera la 2006? Y la respuesta fue, haciendo el análisis, no, no lo vulnera, porque no se cumplen las condiciones de forma concurrente. Negligencia grave tampoco, porque fui suficientemente diligente para buscar asesorarme por personas que supiesen de este tema y claramente tampoco hay un abuso de facultades. Entonces, ese informe o esos informes legales o de auditoría o elaborados por terceros, pueden ser internos inclusive, son la prueba en contrario, con lo cual los representantes de la empresa se podrán defender en caso se pretenda imputar cualquier tipo de responsabilidad solidaria. ¿Significa acaso eso que la administración tributaria no puede accionar contra la empresa? Por supuesto que no. La administración tributaria puede no estar de acuerdo con la conclusión expuesta por ese profesional en el informe legal en el cual se basó la gerencia para tomar su decisión. Pero lo que no podría hacer es atribuirle responsabilidad alguna a los representantes ni a los directores, porque ellos fueron diligentes. No actuaron ni con dolo, ni con negligencia, y menos aún con abuso de facultades. ¿Ok? La siguiente diapositiva es algo que podemos pasarlo muy, muy rápido, solo hacer un comentario ahí. Por favor, Mónica. No sé por qué no está avanzando. Está Disculpa. congelada. Espérame un segundo. Enrique, ayúdame, No te no sé por qué preocupes. no. Ahora sí, creo que avanzó 2 veces al mismo tiempo. ¿Estamos bien en esa? No, te quedas en la Uh, misma. Yo sigo viendo la misma. Ahí, ¿qué obligaciones impusieron a los directores? ¿Esa? Yo sigo leyendo, no sé si me he congelado yo, pero yo sigo en la que ya avanzaste una y esa está perfecta. Sí, esa está. En esa, sí, ya avanzaste. Como está con un color diferente, no la reconocí. Ya está. A ver, no, miren, esto es un tema muy sencillo, es un poco de historia simplemente, y esta era la obligación que se dispuso al 29 de marzo del año 2019, ¿no? Que era la obligación de los directorios de pronunciarse respecto a las operaciones que las empresas llevaban a cabo. Muy bien. Y tenían que referirse a las operaciones que se habían ejecutado desde que la norma se aprobó, es decir, desde julio del año 2002, perdón, agosto del año 2012. ¿No? Muchas personas consideraban que esto era una aplicación retroactiva y, como les digo, muchas empresas optaron por no hacer
estas declaraciones, es decir, que el directorio no se pronuncie respecto de eso. ¿Por qué? Porque lo cierto es que al 29 de marzo no se había levantado la suspensión, porque como les comenté, la suspensión del alcance de la norma 16 en lo que se refiere a defraudación tributaria estaba supeditada a la aprobación de un decreto supremo que recién se aprobó en mayo del 2019. Entonces muchas empresas optaron por no hacerlo. Y muchas personas preguntan al día de hoy es, oye, ¿y esta obligación subsiste o no subsiste? Y yo siempre le digo a la gente, oye, la mejor práctica que tú puedes tener al día de hoy es, una vez que la norma se aprobó en mayo del año 2019, se debería tener a nivel de compliance un informe, en caso tengas directorio, en el cual se haga referencia a todas las operaciones que se han ejecutado desde el año 2012 a la fecha, ¿ok? Y que sigan teniendo efectos, para que de esa manera tengamos el compliance de lo que la Administración Tributaria nos pide. Y luego, la recomendación que nosotros damos es, debería haber, en caso exista un directorio, un informe, al menos al año, donde se refiera uno a aquellas operaciones que se hubiesen ejecutado en el año anterior. Es decir, de forma corriente lo que se va a hacer es probablemente la gerencia y los apoderados pedirán informes en lo que consideren una operación susceptible de vulnerar la norma 16 y los directores harán lo propio al cierre del ejercicio para asegurarse que no hay ningún tipo de incumplimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la sanción es muy potente. ¿Ok? La sanción en este caso, señores, es responder con tu patrimonio. ¿Ok? Si tú no eres diligente, se activa la norma 16 y van donde la empresa en la cual eres representante o director y participaste en el diseño, en la aprobación o en la ejecución y se determina que la empresa debe 1 millón de soles y va a la SUNAT y no le puede cobrar el 1 millón de soles a la empresa, podrá accionar a través de una acción de responsabilidad contra los apoderados o el director si estos no fueron diligentes. Entonces, son temas bastante importantes. Un tema que también es relevante mencionar es que en Perú no existe responsabilidad más allá de la responsabilidad fiscal. Es decir, aquí no hay ninguna responsabilidad de índole penal, ni mucho menos. ¿Okay? Eso ya sería un ámbito totalmente distinto al ámbito en el cual nos estaríamos moviendo. ¿Okay? Y Mónica, te agradecería si podemos saltar a la slide número 14, es decir, avanzar 2 para ya entrar a los esquemas de alto riesgo fiscal que han sido detectados. A la número 14, por favor. Dime en cuál me detengo porque no veo el número aquí. Ah, no te preocupes. ¿Una más? Bueno, ¿Ahí? sí. No, la siguiente, por favor. 2 más. ¿Ahí? La última. Red. La siguiente. La ultimita. ¿Ahí? Te pasaste una. Una menos. Ya, ahora. ¿Está bien ahí? No. Estás en el E3. Tenemos que ir a las que son los 5 cuadraditos. Estás en el E4 ahora. Estás avanzando Sí, en el E5. Claro. Ah, quieres que retroceda, perdóname. Ahí E2, dime cuál es, la E1, E2, E3 o E4. Porque tú lo ves más después que mi transición. Creo que Juan Pablo se desconectó. No, acá estoy. Ah, ok. No, Dime tú lo a que te cuál decía voy. es, sí, antes este es el E4, está el E3, el E2, el E1 y justo arribita del E1, por favor. El E1, ok. Ahí, Uno antes E1. del E1, sí. Ahí, esa. A ver, ya. A ver, esto fue algo bien interesante, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedió? Este es el primer esquema que la Administración Tributaria aprobó. Perfecto, ahí sería, Mónica, muchísimas gracias. Este decreto supremo, el 145-2019 EF, ¿no es cierto? Dispuso, y esto fue bastante interesante, que la Administración Tributaria iba a difundir conductas que considerase elusivas. Entonces, cuando esto se aprobó en mayo del 2019, fue algo bastante interesante, ¿no? Es, oye, la SUNAT por si acaso te va a ir diciendo qué cosa considera ella que vulnera la norma 16. Entonces, ya sabes, no lo hagas, ¿no? Porque pues si lo haces, se puede generar un supuesto de responsabilidad. Muy bien. Entonces, si ustedes ven la parte inferior, dice, la SUNAT, por medio de su portal, difunde las características generales de los casos en los que se estableció la existencia de elementos suficientes para aplicar la norma antielusiva general.
La SUNAT difunde de forma progresiva y enunciativa, porque claramente no son operaciones, no es taxativo, no es que la elusión se agote en estas 5 operaciones. Dice situaciones y consideraciones para la aplicación de la norma antiabuso general. Y este fue el catálogo de las 5 operaciones que se publicaron en febrero del año 2020, cuando esto resultaba un tema bastante relevante antes de que entremos en la pandemia del COVID, ¿no? Y sobre esto mucha gente escribió, se habló, y habían personas que se referían a estas 5 operaciones, algunas más sofisticadas que otras, unas simplemente muy burdas, y decían, oye, pero por si acaso, que tú hagas lo que dice este catálogo, no significa que se trate de una operación elusiva. Y yo coincido con eso, pero también creo que si cualquier empresa hubiese ejecutado lo que la SUNAT te está indicando aquí de manera expresa y de manera previa, que es una acción elusiva, es como que empieces un partido perdiendo los 5-0, ¿no? Es decir, tienes la cancha en contra y tendrás un nivel de probanza muy, muy sofisticado para poder soportar que esto no es una planificación fiscal agresiva, una ilusión tributaria en la cual la norma 16 como tal podría ser aplicada. ¿Ok? Entonces, rápidamente vayamos a revisar cuáles fueron estas 5 operaciones. Algunas, como les digo, son muy, muy sencillas, otras son un poquito más complejas y sofisticadas, pero creo que un poco la idea es entender qué es lo que la administración nos está tratando de decir, qué es lo que no quiere que hagamos, y con eso tratar de proyectar un poco hacia otras operaciones cosas que no se deberían hacer. Entonces, veamos la primera, ¿no? Como les digo, son 5. La primera es deducción de regalías por cesión en uso de marcas. Y esta es probablemente la más sencilla de todas. Y cuando uno revisa el caso te das cuenta de lo burdo que puede terminar siendo, ¿no? Entonces, miren el ejercicio, ¿no? Tenemos una compañía peruana, X en este caso, y este es titular de una marca inscrita ante el Indecopi. Y la explotación de esta marca le genera rentas grabadas. Muy bien. Y aquí simplemente lo que sucede es que X no renueva el registro de la marca. ¿Ok? Y posteriormente, el accionista, que es la persona que está encima, ambos con banderas de Perú, persona natural inscribe la misma marca a su nombre. Entonces, imaginemos por un segundo que la empresa, no sé, la empresa Colinos es titular de la marca Colinos, tiene la marca Colinos inscrita ante el Indecopi, usa la marca Colinos para marcar sus productos, y simplemente, llegado el año en el cual corresponde hacer la renovación del registro, ¿qué es lo que sucede? En ese momento, la empresa no renueva la marca, sino que lo hace el accionista persona natural. Muy bien. Luego de haber hecho eso, entonces hoy día la marca Colinos, y esto es bien interesante, ¿no? No hay una transferencia de titularidad, no es que la ha vendido, sino que simplemente hoy día la marca pasó de estar registrada por la sociedad a estar registrada por la persona natural. ¿Ok? Y esta persona natural lo que hace es cede en uso la marca a la empresa y percibe regalías por las cuales él paga su impuesto a la renta y la sociedad deduce el gasto correspondiente, ¿no? Entonces, ahí, claro, es evidente, lo que hemos hecho es inyectado un gasto a la sociedad con una tasa del 29.5 y tributado a nivel de la persona con una tasa de 5%. La ventaja es 24.5% de impuesto a la renta a nivel agregado, ¿no? Y a ver, y lo cierto es que esto fue lo primero que mucha gente leyó y levantaban la mano y decían, oye, yo tengo una empresa donde se cobran regalías, donde el accionista cobra regalías por know-how. ¿Eso acaso está mal? Y si se dan cuenta, aquí lo que se sanciona no es el cobro de la regalía, lo cual se tendrá que establecer si está valor de mercado y todo lo demás. Aquí lo sancionable es el paso previo. Es decir, la sociedad explota una marca, deja de lado su registro y la persona natural lo toma sin haber pagado por ello. Distinto hubiese sido el caso que la sociedad le venda la marca a la persona natural a valor de mercado. Si eso se ejecutaba, probablemente ahí que la administración tributaria lo cuestione sería mucho más complicado. Obviamente la operación tendría que ejecutarse a valor de mercado. Y acá hay un tema que es transversal y que creo que es bien importante mencionar, porque hay muchas personas que están preocupadas por esto, ¿ok? Hay muchas operaciones que los socios pueden llevar a cabo con las sociedades,
¿ok? Y que generan esta ventaja fiscal. Por ejemplo, alquiler de locales, ¿ok? Oye, ¿qué sucede si es que yo compro el local, persona natural, y se le alquilo a la sociedad? Llegas a la misma situación. Es decir, en este caso, la sociedad deduce el gasto, ¿no es cierto?, por el alquiler, y la persona va a pagar el 5% de impuesto a la renta que le corresponde. ¿Ok? ¿Eso supone una vulneración de la norma 16? Parecería que no. Lo mismo sucede, por ejemplo, si es que el accionista le presta plata a la empresa. Oye, yo le prestaré plata, le cobraré el interés, yo tributaré sobre ese interés con 5% y la empresa deducirá el interés en la medida que el interés resulte deducible. En el caso de interés es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque hay normas de subcapitalización y algunos otros límites. Pero, a ver, la ley peruana dispuso tasas diferenciadas. La persona natural sobre sus rentas de capital paga 5% y la persona jurídica deduce gastos con una tasa de 29.5%, pues esa es la tasa corporativa que debe soportar. Entonces, yo no creo que uno pueda decir, en este caso, lo complejo, señores, no es la deducción de la regalía. Y creo que induciríamos a error si nos quedamos con el título. Aquí lo complejo y lo sancionable de alguna manera es cómo es que esa marca llegó de la sociedad a la persona. ¿Ok? La operación no fue una venta, nunca se vendió. Simplemente yo me volteé, dejé de pagar la Intercopy por la marca y lo empezó a hacer mi accionista. Eso es lo que en este caso se sanciona. Entonces, respecto a todas aquellas personas que hacen la pregunta de, oye, estas dinámicas de accionista alquilando locales, de accionista prestando plata, pueden ser objeto de revisión bajo los alcances de las normas 6, mi respuesta es, en principio no. Obviamente, y aquí el diablo está siempre en los detalles, cada operación tendrá que ser escrutada de forma independiente, ¿no? Entonces, hay que ver cómo es que se da, por ejemplo, la compra del inmueble. Pero si es que la compra del inmueble efectivamente lo hace la persona, el accionista, en principio no tienes ningún problema. Claro, el tema se hace un poco más turbio si tú tienes una operación en la cual la sociedad, ¿no es cierto?, le presta el dinero al accionista para que éste compre el terreno o el inmueble que después le va a alquilar. Y oh maravilla, el accionista nunca paga el préstamo. O lo paga tarde, mal o nunca, contra dividendos que no recibe, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que te pueden decir es, en realidad el accionista nunca compró el terreno, quien compró el terreno fue la sociedad, de modo que te desestimo el gasto por arrendamientos, ¿no? Entonces, eso es un tema que sí podría suceder, pero aquí es muy importante quedarnos con un tema central, que es aquí no estamos sancionando el hecho que hay un gasto deducible y que de otro lado haya una persona que solo tribute con 5%. Porque si eso fuese lo que estaríamos sancionando, entonces habría una sanción cada vez que interactúes con un sujeto que está en una mejor posición fiscal que la posición en la que tú te encuentras. Pensemos en, oye, una operación con un sujeto que tiene pérdidas, una operación con un sujeto que tiene una tasa reducida, ¿no es cierto? Y ese no debe ser el caso, ¿ok? Si podemos pasar, por favor, Mónica, a la siguiente, que es el E2. La ves, ¿verdad, Juan Pablo? Porque creo que tú la Perfecto. ves con retraso, pero ahí está, sí. Sí, no, sí la veo perfecta. A ver, miren, Perfecto. este ya es un caso un poquito más complicado, ¿no? Dice, enajenación de compañía peruana a través de un patrimonio autónomo, ¿ok? Aquí lo que se busca, ustedes como ustedes bien saben, si yo vendo las acciones de una empresa peruana, genero renta de fuente peruana y tengo que tributar sobre eso, típicamente con una tasa del 30% en la medida que la operación no se ejecute en la bolsa. Y también tenemos nosotros normas de venta indirecta, ¿no es cierto? La venta indirecta se genera cuando tú vendes las acciones de una empresa que no es una empresa peruana, sino es una empresa extranjera, pero que es directa o indirectamente propietario de acciones de una empresa peruana. Entonces,
Miren esta operación, y vamos a ver los pasos y la explicamos. ¿Ok? Tú tienes 3 jurisdicciones aquí. Tienes a Francia, tienes luego a España, y tienes finalmente al Perú, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La compañía francesa, que tiene la bandera ahí de Francia, constituye un patrimonio autónomo que carece de personería jurídica, ¿ok? Es decir, no es opaco para efectos fiscales. Y recibiendo derechos no representativos del capital, ¿ok? Luego dice, entonces, el primer paso es la creación de ese patrimonio autónomo, ¿ok? Luego lo que sucede es lo siguiente. El patrimonio autónomo, muy bien, adquiere el 99% de las acciones de la compañía constituida en Perú Y, ¿ok? Sin embargo, no tiene activos adicionales ni realiza función alguna. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se constituye el patrimonio autónomo. La sociedad francesa en el momento 1 lo que hace es crea este patrimonio autónomo. Pensemos en un fondo, pensemos en un fideicomiso, en una fundación, ¿ok? Y recibe, como bien dice la norma, derechos no representativos del capital. Y eso es el quid del asunto, ¿ok? Y lo segundo que haces es haces que este patrimonio, que no tiene personería jurídica, compre las acciones de la sociedad peruana. Entonces, ¿quién es el accionista de la sociedad peruana? Será este fideicomiso, este trust, esta fundación constituida en Francia. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente que tú vas a hacer? X, que en este caso es la compañía francesa, ¿no? Va a transferir a favor de la compañía constituida en España, que en este caso es Z, los derechos no representativos del capital emitidos por el patrimonio autónomo. ¿Ok? Entonces, al final, ¿qué es lo que termina sucediendo? La sociedad Z es titular de un patrimonio autónomo que es titular del 99% de las acciones de la sociedad peruana. ¿Qué es lo que has logrado hacer aquí? Has logrado efectivamente transferir la titularidad de las acciones sin gatillar un impuesto a la renta en Perú. ¿Por qué? Porque en Perú lo que se grava es la transferencia de las acciones o, en todo caso, de derechos representativos del capital. Y en este caso, lo único que tú estás haciendo es crear o interponer este patrimonio autónomo para que la venta no califique como una venta de acciones ni de derechos representativos del capital en el Perú, de modo que la operación no estaría grabada. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, en rojo lo que tenemos es la conclusión, ¿verdad? Dice, el patrimonio autónomo constituido en el exterior solo fue creado para poseer las acciones emitidas por la compañía peruana y al transferir el patrimonio autónomo a Z, se transfieren acciones peruanas sin que se genere renta gravada con el impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque si uno revisa la ley, lo que se grava es la transferencia de acciones o derechos representativos del capital emitidos por empresas peruanas. Y eso no es lo que tú estarías transfiriendo. Tú estarías transfiriendo, ¿qué cosa? Derechos sobre estos patrimonios autónomos, ¿ok? Y que como no representan capital, no estarían grabadas ni la venta directa, ni tampoco la venta indirecta, ¿no? Una cuestión, por ejemplo, y aquí también hay un tema que es bien importante, ¿no? Y también creo yo es una limitación a la aplicación de una norma antiabuso o una norma 16, es, oye, ¿qué pasa cuando simplemente no caes en tu supuesto de la norma? Y les planteo un caso, ¿no? Tienes una sociedad extranjera y la sociedad extranjera tiene sucursales en el Perú, ¿no es cierto? No tiene sociedades en Perú, sino que tiene sucursales. Y tú vendes y tienes las sucursales hace mucho tiempo porque tú optaste porque la sucursal es el mecanismo a través del cual tú vas a ejecutar tu negocio en Perú. Por eso. Y lo que sucede es que la sociedad extranjera decide, o alguien decide vender las acciones de esa sociedad extranjera. ¿Qué tiene la sociedad extranjera nuevamente? Unas sucursales diversas en Perú, muchas sucursales en Perú. Entonces la pregunta es, cuando yo venda las acciones, imaginemos que yo soy un residente, y aquí les hago la explicación un poco despacio. Imaginemos por un segundo que yo soy un residente en el Reino Unido y tengo una empresa en España. Y esta empresa española tiene sucursales con activos muy relevantes en Perú. ¿Ok? Y decido vender como residente del Reino Unido, decido vender mi empresa española.
que, como hemos visto, tiene sucursales en Perú, con activos muy relevantes. Y la pregunta es, oye, ¿eso está grabado con impuesto a la renta en Perú? ¿Eso es acaso una venta indirecta? Y la respuesta sería que eso no es una venta indirecta, porque solo hay venta indirecta cuando tú vendes acciones de empresas peruanas, ¿no es cierto? Y en este caso, cuando tú vendes las acciones de la empresa española que tiene una sucursal, muchas sucursales en Perú, no estás vendiendo directamente acciones de empresa peruana. Entonces, claro, la pregunta sería, hagamos la pregunta al revés. Si es que yo estructuro una operación y creo una sucursal para que el día de mañana cuando venda en el exterior no tribute en Perú, si es que tu principal finalidad fue obtener una ventaja tributaria de no tributar en Perú, creo que lo podrían cuestionar. Pero si lo cierto es que tú decidiste operar como una sucursal por una serie de consideraciones que eso tenía, por ejemplo, necesitaba que sea una sucursal, ¿por qué? Porque tenía que trasladar la experiencia de la principal para contrataciones y demás cuestiones, tú no lo has hecho por una ventaja tributaria. Si es que el día de mañana, en una eventual venta, podías evitar el pago de un impuesto a la renta del Perú por venta indirecta, perfecto. Porque, de nuevo, nadie te puede obligar a ti a llevar a cabo la operación que resulte más onerosa. Y eso es fundamental. ¿Ok? Hace algunos meses teníamos el caso de unas personas naturales, peruanos ellos, y estas personas naturales, había venido una persona a decirles, quiero comprarte una empresa. Estos señores eran titulares de una empresa operativa en Perú. ¿Ok? Y la pregunta era la siguiente, ¿no? Eran 3 hermanos, y estos 3 hermanos tenían una sociedad holding, y la holding era la dueña de la sociedad operativa que se quería enajenar, o que alguien quería comprar. Obviamente, si tú me dices a mí, ¿dónde es más eficiente vender? ¿Es acaso más eficiente vender la holding o hacer que la holding venda a la peruana? Lo más eficiente es vender la holding, porque como vendedor, siendo persona natural, paga 5%, ¿no? Entonces, obviamente el fisco va a preferir que sea la holding la que venda, porque si la holding vende, la empresa operativa se paga 29.5%. Pero nadie te puede a ti obligar a llevar a cabo la operación de la forma más onerosa posible. Y tú puedes haber creado una estructura de holding por una serie de consideraciones, siendo incluso una de ellas obtener una ventaja tributaria con motivo de la realización de una eventual ganancia con una venta. Entonces, eso no puede ser cuestionado. Mal haría la administración tributaria en decirte, oye, no has debido vender a ese nivel, debiste vender a otro nivel. Eso no se podría admitir bajo la aplicación de la norma 16. ¿Ok? Si podemos, por favor, Mónica, pasar al siguiente. Y esto tiene que ver ya con abuso de convenios y tiene que ver con una operación que es un poquito complicada, que tiene que ver con redomicilios. ¿Ok? Y acá estamos utilizando 2 jurisdicciones, que son España y Portugal. En este caso, Portugal por efectos del convenio. Y se los voy a explicar. Miren, tenemos lo siguiente. Acá tenemos una sociedad española, una sociedad portuguesa, ¿no? Y dice, una compañía extranjera, en este caso, es propietaria de acciones emitidas por otra compañía domiciliada en Perú. Muy bien. Entonces, en este caso, tenemos una empresa española que tiene acciones de una sociedad peruana. Muy bien. X, la empresa española, se redomicilia a otro país. ¿Qué es el redomicilio? Es un proceso societario mediante el cual la empresa cambia su domicilio y pasa el domicilio, en este caso de España, lo traslada a Portugal, ¿no? Que es un país con el cual Perú tiene un convenio. Podría ser Suiza, Brasil, Canadá, Chile, Corea, ¿no? En este caso es Portugal, ¿ok? Y con Portugal tenemos un convenio para evitar la doble imposición vigente desde el año 2015. Y en ese convenio, este es simplemente una teoría, se establece que las ganancias de capital por venta de acciones solo se graban en el país de residencia. ¿Ok? Entonces, si uno revisa, imaginemos esto, el convenio con Portugal, lo que te van a decir normalmente los convenios es lo siguiente. Oye, si tú vendes acciones, normalmente lo que los convenios te dicen es, si el valor de las acciones proviene de bienes inmuebles, entonces permito que el país donde se encuentre ubicado el bien inmueble
grave la renta. Entonces, y eso es una norma antiabuso que existe en la mayoría de convenios, salvo el convenio con Brasil, pero los demás convenios lo incorporan. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque si tú vendes un inmueble que está ubicado en la otra jurisdicción, sin duda se va a permitir que esa jurisdicción grave la renta. O sea, es decir, si yo tengo, imaginemos en cualquiera de los convenios suscritos por Perú, un chileno, un brasilero, un portugués, un suizo, un coreano, venden un inmueble que está ubicado en Perú, todos esos convenios admiten que el fisco peruano grave la renta. También probablemente permitirán que lo haga la otra jurisdicción, sí, pero el fisco peruano tiene prioridad para gravar esa operación porque es una operación de fuente. Entonces, como todos los convenios tienen esa disposición, ¿cómo podías sacarle fácilmente la vuelta a esa norma? No vendías el terreno o el inmueble que está ubicado en Perú, sino que creabas una sociedad que fuese la titular de ese inmueble. Y lo que vendías eran las acciones de esa sociedad que tenía como único activo el inmueble. Entonces, así le sacabas la vuelta a la aplicación del convenio. ¿Ok? Entonces, por eso es que los convenios contienen esta norma antiabuso. ¿Ok? Como les digo, el convenio que no lo tiene es el convenio con Brasil, pero creo que igual por aplicación de una norma antiabuso general se podría recalificar eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? La mayoría de convenios te dicen, oye, en el caso de ganancias de capital, ¿yo qué cosa grabo? Yo grabo la venta de inmuebles, activo fijo de establecimientos permanentes, naves y aeronaves, y adicionalmente se establece una norma normalmente vinculada a esta venta asolapada de inmuebles a través de la venta de acciones. Y normalmente, en muchos convenios se dispone todo lo demás que no esté expresamente señalado en la norma, solo se graba en el país de residencia. ¿Ok? Entonces, miren, o sea, la ley peruana y la ley peruana sí es clara en ese sentido. La ley peruana dice, oye, no, si tú vendes acciones de una empresa peruana, ¿ok? Eso se graba en Perú, porque eso es renta de fuente peruana y pagas 30%. Pero tú puedes tener un convenio que te diga, oye, no, si el portugués o el suizo vende acciones de una empresa peruana y el valor de esas acciones no viene de inmuebles y tampoco viene del activo fijo en el establecimiento permanente, eso únicamente se puede grabar en el país de residencia, Portugal, Suiza o lo que fuera. ¿Ok? Entonces, en este caso ustedes se dan cuenta, ¿por qué se llevó a cabo el redomicilio? El redomicilio solo tuvo por propósito el uso del convenio. ¿Ok? Con lo cual, X, que en este caso es la empresa española, aprovecha un beneficio tributario en Z y no paga impuesto a la renta en Perú, aun cuando ha generado renta de fuente peruana. ¿Ok? Y aquí podría inclusive el tema ser más conveniente si es que en Portugal esta renta no se grava. ¿Por qué? Porque solo se graban rentas de fuente, por ejemplo. ¿No? Pero aquí claramente, y aquí hay un tema que es bien importante, que es transversal a los convenios. ¿Ok? En los convenios, ya la OECD lo viene aplicando, hay un tema de beneficiario y de principal purpose, o sea, propósito principal, ¿no es cierto? Entonces, las sociedades, o sea, una operación como esta, en aplicación de disposiciones de la OECD, si es que el día de hoy fuese materia de escrutinio, claramente es desestimada. ¿Por qué? Porque esta sociedad, la única finalidad por la cual fue redomiciliada al exterior fue esta venta bajo el alcance abusivo del convenio, ¿no? Entonces, y aquí les planteo un caso que creo es interesante y que me lo han preguntado en más de una oportunidad y que se generó a raíz de la repatriación de capitales que se dio en el año 2015. Al final quedaron muchas sociedades en el exterior que tenían utilidades y en muchos casos lo que se hizo con esa utilidad fue esa sociedad redomiciliarla hacia el Perú. Entonces, claro, si yo tengo una persona natural que es dueña de una sociedad extranjera y distribuye un dividendo, para la persona eso es renta de fuente extranjera y tributo con notas del 30%. Pero si yo proceso de redomicilio y traigo esa sociedad del exterior hacia el Perú, siempre que sea eficiente, fiscalmente hacerlo, acá tributo 5%, porque eso pasa a ser, desde el momento que lo distribuye en la sociedad peruana, pasa a ser renta de fuente peruana, ya no es renta de fuente extranjera. Entonces el monto que me ahorra es 25 puntos. Entonces la pregunta es, oye, si yo tengo una sociedad en el exterior y la redomicilio al Perú, estaba en Aruba o en las Islas Vírgenes, donde fuera, y tenía capital que se había quedado ahí, lo traigo al Perú.
y luego de traerlo, me distribuyo todo el resultado, beneficiándome en 25 puntos reducidos, porque ya no pago 30 como renta de fuente extranjera, sino pago 5. ¿Eso me lo pueden cuestionar? No tengo ninguna duda que eso te lo pueden cuestionar. Claramente, ese es un acto que creo yo es artificioso o impropio, y una de las principales finalidades es la obtención de una ventaja tributaria. Tendrás que leer muy, muy fino y explicar los motivos determinantes por los cuales llevaste a cabo esa operación. Distinto sería que tú simplemente lleves a cabo el redomicilio y no distribuyas las utilidades. ¿Eso es posible? Por supuesto. ¿Es sancionable? No, porque no has gatillado el beneficio tributario. A pesar de que el día de mañana, cuando vendas las acciones, si es que algún día lo haces, tu beneficio se grabará con una tasa de 5 en lugar de una tasa de 30. Y ahí tendrás que explicar por qué es que resultaba conveniente para ti redomiciliar esa sociedad. Y los motivos pueden ser muchos. Oye, yo creé esta sociedad en el exterior hace 20 años por cuestiones de secrecía, por cuestiones de miedo al terrorismo, por cuestiones de hiperinflación, A, B, C, D, Y, Z cosas. Y sabes que hoy en día el mundo cada vez se hace más pequeño, no tiene ningún sentido hoy día mantener una sociedad en el exterior, solo me genera un sobrecosto. Y por eso es que la traigo aquí. Entonces, eso hace sentido y eso sí puede ser un fundamento válido. Si podemos pasar, Mónica, por favor, a la siguiente, ya para ir cerrando este punto. Gracias. A ver, entonces, ¿qué es lo que tenemos en este esquema número 4? El esquema número 4 que la Administración Tributaria de alguna manera ya puso en el radar, ¿no? Y aquí tenemos lo siguiente. Tenemos una compañía constituida, dice acá, en Perú, es titular de 3 marcas, ¿ok? Y esas marcas las explota a nivel internacional, ¿ok? Entonces eso es muy importante para efectos de la ecuación. Y lo que tenemos es que X, que es la empresa peruana, transfiere en propiedad dichas marcas a una empresa constituida en otro país, a Y. Entonces ahí lo que primero que tenemos es una venta, ¿ok? X le vende a una empresa constituida en otro país, en ese caso Y, estas marcas. Y dense cuenta cuál es un tema muy importante aquí. Y, que en este caso sería la jurisdicción que está encima de la línea azul, solo tributa por sus rentas de fuente nacional. ¿Ok? Es decir, es una jurisdicción donde no se tributa por rentas de fuente extranjera. Pensemos en Bolivia, pensemos en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Entonces, oye, si una empresa peruana le vende sus marcas que se utilizan en el exterior a una empresa uruguaya, sí, habrá una ganancia sin duda por la venta. Eso de todas maneras va a haber, porque hay una diferencia entre un costo y un valor de mercado. Pero la empresa uruguaya, en Uruguay, en principio, como solo se tributa sobre rentas de fuente, y estas marcas se utilizan en el exterior, no en Uruguay, no se tendría que tributar en esa jurisdicción. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir cobrando por el uso de esas marcas regalías y el dinero que ingrese a Uruguay no tributará en Uruguay porque ahí solo se tributa por rentas de fuente. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Panamá y en otras jurisdicciones. ¿Ok? ¿Qué sucede después? Y, dicen, deposita las rentas obtenidas por la explotación de las marcas en las cuentas de una compañía domiciliada en un paraíso fiscal, Z. ¿Quién es Z? Z es el que se encuentra al otro lado de la línea amarilla, naranja o dorada con el símbolo de dinero. Ahí lo que hemos hecho es simplemente un depósito, ¿no es cierto? Hemos recibido el dinero por las regalías, no hemos pagado impuesto a la renta en Uruguay y lo hemos mandado a un paraíso fiscal. Pensemos en Bermuda, ¿ok? ¿Y qué es lo que hemos hecho después? X celebra un contrato de mutuo con Z, ¿ok? Entonces, aquí lo que tenemos es la sociedad de Bermuda le hace un préstamo a la sociedad peruana. Como vemos ahí la línea final de contrato de mutuo que tiene una línea marrón, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la plata ha circulado porque el dinero llegó a Uruguay por el cobro de las regalías, Uruguay lo depositó en Bermuda y Bermuda lo presta a Perú, ¿ok? ¿Y qué pasa? ¿Cómo cerramos toda esta estructura? Z se convierte en accionista de X a través de la capitalización del préstamo. Entonces, claro, la entidad de Bermuda me presta la plata y al poco tiempo de prestarme la plata, lo capitaliza, con lo cual yo ya no tengo obligación de devolver nada y él se vuelve mi accionista. ¿Qué es lo que he generado?
el monto que yo generaba normalmente por cobro de regalías, por el cual pagaba un 29.5%, a través de toda esta estructura, llega a mí sin que se pague un centavo. No pago impuesto a la renta en Uruguay, porque solo se ganan rentas de fuente nacional. La operación de mutuo no tiene ningún impacto fiscal y su capitalización genera que ese dinero ingrese a la sociedad como capital. Entonces, es una operación un poco más alambicada, sin duda más compleja, pero lo que logramos es que el dinero llegue sin la carga fiscal de un 29.5. Acá hay un punto que no se menciona y que es muy importante tomarlo en cuenta, que es que el primer paso, en la transferencia en propiedad de las marcas, se tendría que haber hecho igual a valor de mercado. ¿Ok? Pero esta es una operación que lo que busca es que ese dinero que debió tributar 29.5 llegue sin ningún tipo de tributación. ¿Ok? Y finalmente, ya para ir cerrando, tenemos la figura del contrato de gerenciamiento. ¿Ok? Y esto sí es un tema un poquito más sencillo, ¿no? Que es el esquema número 5. Y lo que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos dos compañías, en este caso, ambas de bandera peruana, con lo cual ambas sociedades son domiciliadas en el Perú. ¿Ok? Y además de ser ambas domiciliadas, son ambas partes vinculadas. ¿Ok? Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que X e Y son partes vinculadas y se compromete a brindar servicios de gerenciamiento a favor de X. Y va a prestar un servicio de gerenciamiento. Muy bien. Los gerentes de X se desvinculan laboralmente y se incorporan como trabajadores de Y. Entonces, simplemente ahí lo que se verifica es un traspaso de personal o alguna figura de ese tipo. ¿Ok? Sin embargo, siguen ejecutando exactamente las mismas labores que realizaban en X, solo que ahora están nominalmente en la planilla de Y. ¿Ok? A la fecha de suscripción del contrato de gerenciamiento, ¿no? Y, que es la que va a prestar el servicio y generar el ingreso, arrastra pérdidas tributarias de ejercicios anteriores, por supuesto. Y el valor pactado por la retribución es mayor con relación al valor de la retribución que por los mismos servicios X retribuía a sus gerentes cuando estuvieron en su planilla. Entonces, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? X tiene trabajadores que le prestan servicios de gerencia, su gerencia, ¿no es cierto? La gerencia de la empresa. El personal sale de X, se va a Y para seguir prestando exactamente los mismos servicios que prestaba. O por supuesto, Y tiene pérdidas tributarias que tiene que compensar, porque si no las compensas en 4 ejercicios, esta se perjudica. Entonces, Y presta un servicio, le paga a los trabajadores X, genera un margen relevante, ese margen es gasto deducible para X, y Y lo que hace es no paga ningún impuesto porque tiene pérdidas tributarias. Entonces, en este caso, es una operación bastante burda, ¿no es cierto? Porque Y no le presta servicios a nadie más. El único sujeto al que le presta servicios es a X, y esta estructura tiene por finalidad trasladar beneficios de una sociedad que tiene pérdidas a una sociedad que tiene utilidades. Estamos generando un gasto en una sociedad superavitaria y generando un ingreso en una sociedad que tiene pérdidas y que por lo tanto no paga impuesto al área. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es el último esquema, ¿no? Y de alguna manera, esto es lo que la administración tributaria ya ha revisado y ha dicho, esto es lo que no se puede hacer, ¿ok? Y yo quería, digamos, a lo largo de la explicación hemos ido señalando qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer. Lo más importante, y creo yo, yendo a la última diapositiva, lo más importante es, tenemos siempre, ¿ok?, que ser cuidadoso con el soporte y el sustento. Hoy en día, toda operación tiene que tener una lógica comercial. Si no tiene una lógica comercial, la administración tributaria la cuestionará en aplicación de la norma 16, o podrá hacerlo en aplicación de la norma 16. ¿Qué cosas creo yo que son operaciones que van a generar una revisión por parte de la administración tributaria? ¿Ok? Aquí yo creo que una cuestión importante van a ser las operaciones de crédito. ¿Ok? Y aquí también hay gente que no comparte esta apreciación porque dice, oye, pero ya en el caso de operaciones de crédito ya hay una norma específica, y es correcto. El artículo 37A de la ley
ya establece disposiciones puntuales respecto de limitaciones a la deducción de créditos, con lo cual ya hay una norma antielusiva específica. Sin embargo, creo yo que a través de estructuras, por ejemplo, de asociación en participación y consorcios, se podrían terminar desnaturalizando esas operaciones y tratarse y ser vistas el día de mañana como operaciones de crédito. Y operaciones de crédito que pueden ser observadas en la aplicación de la norma 16. ¿Ok? Recuerden ustedes que en el crédito lo que tú trasladas es muy sencillo, ¿no? Yo asigno un capital, traslado un interés que se hace deducible en una sociedad y tributa en el otro vehículo. Donde también creo que hay un espacio para algún abuso es en el caso de las asociaciones de participación, ¿no? Y acá también creo que en gran medida esto parte de la posición que ha adoptado el Tribunal Fiscal sobre cómo es que estas entidades tributan, ¿no? Como ustedes saben, el Tribunal, yendo contracorriente de lo que era la práctica de mercado común, ha dispuesto que una asociación de participación solo tributa el sujeto que da la cara, ¿no es cierto? Es decir, la persona que tiene la condición de encabezar de quien se ejecuta el negocio, y que el socio oculto recibe algo equivalente a una renta desgravada. Y claro, echa la ley y echa la trampa, ¿no? Hace algunas semanas viene una persona y me dice, oye, ¿y entonces qué sucede si hacemos una asociación de participación y hacemos que la persona que ejecute el negocio sea una entidad que no paga impuestos? O sea una entidad que tiene pérdidas tributarias muy, muy relevantes. Porque si él va a tributar todo el impuesto y tiene pérdidas, eso nos permite refrescar rápidamente sus pérdidas y finalmente lo que traslada a los demás asociados o al otro asociado es una renta desgravada asimilable a un dividendo, ¿no? Entonces, el tema funciona. Sí, todo puede funcionar, pero tiene que haber una lógica comercial más allá de la ventaja tributaria de por qué pones a ese sujeto en esa situación, por qué él tiene que ser la cabeza de ese negocio y por qué es él el que tiene que dar el frontis respecto a ese negocio, más allá de la posibilidad de refrescar pérdidas tributarias. ¿Ok? Entonces, ese también creo que es un tema muy importante. Una cuestión donde yo sí soy muy claro y donde creo que no hay un riesgo, salvo que la operación sea evidentemente fraudulenta, es en la operación entre personas naturales y personas jurídicas. Hace algunos años, en el caso, por ejemplo, de arrendamientos, se dispuso y se trabajó incluso un proyecto de ley que finalmente no se aprobó, que buscaba que en el caso de arrendamientos entre personas naturales y sociedades con las cuales estos se encontrasen vinculados, se disponía que ese arrendamiento pagase en cabeza de la persona natural una renta empresarial, para de esa manera evitar el arbitraje de tasas y el beneficio fiscal que de forma agregada se obtiene en esos casos. La norma no prosperó y yo creo que eso es sintomático de que no se considera que esta sea una operación que deba ser escrutada per se. Entonces habrá que ver un poco el ecosistema en el cual se puede mover una operación como esta. Y los últimos dos puntos que creo que son fundamentales, y en los cuales creo que no tenemos mucha experiencia, porque no hay posición de SUNAT al respecto, no hay informes que se refieran a esto y no hay mucha jurisprudencia, tiene que ver el primero con el abuso de tratados. ¿Ok? Ya hemos visto cómo hay uno de los esquemas está referido al abuso de los tratados a través del redomicilio de sociedades. ¿Ok? Y yo me permito pensar en otro ejercicio que habría que revisar si es elusivo o no. Y el caso de Bolivia es un caso bastante emblemático. ¿Por qué? Porque Bolivia es una jurisdicción, señores, que no graba, como ya dijimos, graba solo las rentas de fuente, ¿no? Entonces, si tú te pones a pensar, claro, hay todo un tema geopolítico probablemente, pero en términos muy, muy sencillos, ¿no? Si yo tengo, como peruano, voy a generar una inversión en el exterior, ¿ok? Si yo recibo el dinero del exterior directamente en Perú eso tributa una tasa de, como renta de fuente extranjera, 30% o 29.5%, dependiendo si es persona natural o jurídica. Si yo canalizo mi inversión a través de una empresa boliviana, es decir, Perú es accionista de Bolivia y Bolivia es accionista de la empresa extranjera, tributaré lo que tengo que tributar en la jurisdicción de origen. Cuando eso se distribuya a Bolivia, probablemente no grave nada.
Bolivia no va a gravar la operación porque es renta de fuente extranjera. Y cuando eso llegue de Bolivia a Perú, en el peor de los casos me aplican el impuesto boliviano, que es del 12%. Y cualquier distribución posterior que se haga en Perú va con cero. Entonces, claro, te acabas de ahorrar 18 puntos, ¿verdad? Solo poniendo a Bolivia en el medio. Entonces la pregunta es, ¿puede alguien cuestionarte eso? Haber puesto un blocker boliviano solo para reducir tu tasa impositiva en 18 puntos, por supuesto. Tendrás que encontrar un motivo de negocio por el cual hayas puesto a Bolivia en esa posición más allá de la obtención de una ventaja tributaria a través de la aplicación de la ley 578 y de la propia tributación exclusiva de fuente que establece el fisco boliviano, ¿no? Pero el tema de tratados y de abuso de tratados, en nuestro caso es muy acotado porque tenemos una red diminuta de tratados. Tenemos 7 tratados, o sea, no 8 tratados, incluyendo la ley 578. No tenemos mucho de dónde abusar, pero es un tema que también hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, y aquí un tema fundamental que existe en nuestros tratados tiene que ver con la condición de beneficiario efectivo, ¿no? Entonces, y todo lo que son rentas pasivas, intereses, dividendos, regalías, el convenio se aplica solo en la medida que el beneficiario efectivo sea un sujeto que tenga la condición de residente en el otro estado. Entonces, si es que no es beneficiario efectivo, porque es un pass-through, es decir, solo pongo un vehículo en esa jurisdicción para que el dinero pase a través de él, entonces lo que voy a hacer yo es, en aplicación no solo de la norma antielusiva, sino de las propias normas antiabuso de los convenios, ese sujeto no será considerado como residente de esa jurisdicción para efectos de la aplicación del convenio. Entonces, ahí también es un tema que se puede cuestionar y se puede revisar. ¿Ok? Y el último punto, para cerrar ya la exposición, tiene que ver con la relación entre las normas antiabuso generales, o la norma antiabuso general, que es la norma 16, y las normas antiabuso específicas que existen en nuestra legislación. ¿Ok? Y simplemente mencionarles, ¿no? Mi posición al respecto. Tenemos muchas normas antiabuso específicas nosotros. Por ejemplo, pensemos un segundo en las normas de reorganización, ¿no? Que te dicen que si tú llevas a cabo, si tú escindes un activo y luego las acciones que se han generado producto de esa decisión son enajenadas, ahí hay una norma antiabuso que te exige que pagues el impuesto a la renta por el valor de mercado del bloque patrimonial, ¿no? Entonces, y hay muchas personas que dicen, y esa es una norma que tiene limitaciones temporales y todo lo demás. Entonces, hay personas que te dicen, y posiciones que dicen, oye, las normas antiabuso específicas inhiben la aplicación de una norma antiabuso general. ¿Ok? Yo no creo que sea así. Yo creo que las normas antiabuso específicas se circunscriben a un espacio temporal y una situación específica y sobre todo no admiten prueba en contrario. Es decir, no hay cómo probar en contra de las mismas. Mientras que la norma antiabuso general es una norma en la cual la carga y la prueba está en la administración tributaria y ahí sí esta tendrá que probar cómo es que se ha llevado a cabo un acto abusivo. Entonces, yo creo que la relación entre ellas no es de exclusión, no es que aplicándose una norma antielusiva específica se inhibe la aplicación de una norma general, no, yo creo que es una relación de complementariedad. Entonces, si en tu caso concreto no se aplica una norma antielusiva específica porque no caes en el supuesto específico de la norma, podría igual aplicarse la norma antielusiva general. ¿Por qué? Porque esa es una norma antiabuso y las normas antiabuso se tienen que aplicar de la manera más amplia posible. ¿Ok? Entonces, hay que estar un poco al tanto de esto aquí. Hay que ser cuidadosos con las cuestiones que vayamos a ejecutar y hay que ser también muy cuidadosos con la documentación de soporte que vayamos a obtener en cada operación que consideremos puede ser una planificación fiscal. ¿Por qué? Porque la administración tributaria la va a revisar. ¿Ok? La fiscalización electrónica es una realidad ya. El intercambio de información entre con otras jurisdicciones es también una realidad ya. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque si no, eso nos puede traer un problema el día de mañana. ¿Ok? Eso sería un poco mis comentarios sobre estos temas y no sé si tendrían alguna pregunta, Mónica. Sí, hay unas preguntas. Tengo una pregunta. Bueno, primero decirle a los participantes que es el momento de que pongan sus preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas. Tengo una primera pregunta. Voy a retirar
voy a dejar de compartir en todo caso la pantalla para poder ver las preguntas. Espérame un minuto. O tú lo puedes ver ahí, Juan Pablo, o prefieres que te lo lea. ¿Lo ves? Sí. Acá, a ver. ¿Prefieres? Allá. Hay una pregunta de Miguel. Dice, un profesor español estuvo menos de 184 días en Perú en el 2019, prestando servicios para una entidad educativa peruana. Muy bien. Producto de la pandemia, este año, dice, el 2020 se acaba en España y ahora presta los servicios de enseñanza desde España por medios virtuales, siendo un no domiciliado. Y la pregunta es, ¿habría que hacer alguna retención por impuesto a la renta por ese servicio de enseñanza? Y luego dice, si fuere domiciliado, ¿habría retención por la entidad educativa común nacional o habría obligación del profesor español de declarar esos ingresos como de fuente extranjera? A ver, entonces, vamos por partes, ¿ya? Primero que nada, la condición de domicilio de las personas, como ustedes saben, se verifica al 1 de enero de cada año, ¿ok? Entonces, y en el caso de un sujeto no domiciliado, este será recién domiciliado o adquirirá la condición de domicilio en la medida que permanezca en Perú más de 183 días en un periodo de 12 meses. Entendemos que en este caso eso no ha sucedido, con lo cual al 1 de enero del año 2020 esta persona no tiene la condición de domiciliado en el país, ¿ok? Entonces, como no es domiciliado en el país, él solo tributa en el Perú respecto de qué cosa, sus rentas de fuente peruana. Y la pregunta es, oye, un profesor español, danés o de donde fuera, por dictar charlas o dictar clases universitarias a través de una herramienta como Zoom o Meet o cualquiera de estas plataformas, ¿genera renta de fuente peruana? Y la respuesta es no. Ahí no estás generando ningún tipo de renta de fuente peruana, porque lo que tú estás ejecutando es una actividad que no califica la retribución o que en todo caso no califica la operación ni como una asistencia técnica, ni como un servicio digital, y por lo tanto la renta que esta persona genera no es renta de fuente peruana. ¿Ok? De otro lado, si él fuese domiciliado, ¿no es cierto? Habría que definir qué tipo de renta estaría generando. Si fuese un trabajador, sería renta de quinta categoría y se le retendría íntegramente. Si fuese un locador, sería renta de cuarta categoría y se le retendría el 8% y él tendría que hacer el pago de su impuesto liquidado al cierre del ejercicio. Ok, entonces, si no tenemos ninguna pregunta adicional, sí, porque tenemos esta, déjame ver un segundo porque a veces plantean, no, ok, no, esto es otra cosa. Listo, sí. Entonces, sí, Juan Pablo. Sí, no, yo la leo, no te preocupes. Sí. Dice, supuesto de capitalización de deudas entre empresas vinculadas, ¿ok? Entonces, aquí lo que tenemos es la empresa A y la empresa A1, que son partes vinculadas. Había una deuda y esta ha sido capitalizada, ¿no es cierto? Entonces hemos convertido la deuda en capital, emitiéndose acciones, ¿no es cierto? Dice, pero luego hay liquidación de la subsidiaria, generando desvalorización en esas acciones adquiridas por la capitalización de deudas. Cae en la norma 16. A ver, entonces, solo para que todos nos sigan un poco y también ver si yo estoy en lo correcto en mi interpretación. Lo que tendríamos aquí es lo siguiente, ¿no? Tenemos una principal y una subsidiaria, ¿ok? O en todo caso, dos sociedades vinculadas. Una le hace un préstamo a la otra. Lo que se hace después de haber llevado a cabo ese préstamo es que, evidentemente, termina siendo una relación de principal subsidiaria, ¿no es cierto? La que hizo el préstamo y lo capitaliza termina teniendo la condición de principal, siendo la entidad que se encuentra bajo su subsidiaria. Muy bien. Y lo que dicen es, luego hay una liquidación de la subsidiaria y esto genera una desvalorización de acciones adquiridas por la capitalización de deudas. Entonces, lo que tendrías aquí es lo siguiente, ¿ya? Y entiendo claramente el punto. ¿Qué es lo que sucede? Si es que tú no hubieses hecho esta capitalización, tú lo que tendrías es una provisión de cobranza dudosa entre empresas vinculadas. Y la ley te dice que esa provisión de cobranza dudosa entre empresas vinculadas no resulta deducible. ¿Por qué? Porque esa operación de crédito no califica como una deuda incobrable, que es la condición ineludible para que la provisión sea deducible. Entonces, lo que tú haces es, en dos pasos, haces aquello que en un paso no se puede hacer. Es decir, conviertes la deuda en capital, teniendo debajo una subsidiaria. Lo que vas a hacer después es esa subsidiaria que ya no tiene valor, la liquidas, y cuando tú liquidas la sociedad, lo que haces es lo siguiente. Dices, oye, yo le presté a esta sociedad 1 millón de soles.
y yo tengo una cuenta de inversiones de capital por 1 millón de soles. Cuando yo liquido la sociedad que me costó 1 millón de soles, veré cuánto es lo que ellos me van a entregar. Y me entregan 100.000 soles, ¿ok? Que es la caja que la sociedad mantenía. En ese caso, yo habría perdido 900.000 soles, que sí son deducibles, porque ahí sí hay reiterada jurisprudencia del Tribunal Fiscal que te dice que esa pérdida es deducible, ¿ok? Entonces, claro, a priori, yo te diría que hay un riesgo muy alto de que esto sea cuestionado en aplicación de la norma 16. De nuevo, ¿por qué? Porque estamos obteniendo de manera indirecta aquello que de manera directa no se permite. Sin embargo, habría que siempre entrar al detalle y ver cuáles fueron los motivos determinantes por los cuales se ejecutó la operación tal como fue planteada. Pero en principio, así a primer golpe, mi lectura sería es que podría ser cuestionada en aplicación de una norma 16. Perfecto, entonces yo no... Ah, perdón, hay una pregunta más, Juan Pablo, si la puedes ver ahí. Sí, por supuesto. Dice, si se contrata a una persona, dice que es de Brasil, muy bien, para asesoría dentro de la empresa, ¿cómo se sustentaría ese gasto ya que es una persona natural y es de otro país? A ver, ok. Si esta persona es una persona natural brasilera, que viene que, como dices tú, viene de Brasil, lo cierto es que si no tiene la condición de domiciliado, igual tú estás en la obligación de soportar el gasto con un comprobante de pago. ¿Qué comprobante de pago? El comprobante de pago que esta persona deba emitir de acuerdo con la legislación de su propio estado. ¿Ok? Y aquí hay un tema que es bien importante, ¿ya? Muchas personas dicen, oye, pero el artículo 51A me dice que obviamente no puedes exigirle los requisitos de reglamento de comprobantes de pago porque no es domiciliado. Totalmente de acuerdo. Y muchas personas dicen, ok, lo único que yo tengo que hacer es tener los datos mínimos que la ley me exige, es decir, denominación, fecha, servicio, valor y demás. Sin embargo, y esto es cierto por fiscalizaciones de la SUNAT cuando revisa operaciones con no domiciliados, verifica eso. Pero la SUNAT también va y pregunta. Entonces la SUNAT lo que va a hacer es va y le va a preguntar a Brasil, porque aparte tenemos un convenio con Brasil, oye, ¿qué documento tiene que emitir un brasilero por prestar servicios personales en Brasil? Y te va a exigir que el documento que tú utilices aquí para soportar el gasto sea el que el brasilero debió utilizar en su propia jurisdicción. Y hay casos, por ejemplo, Telefónica tiene muchísimas casuísticas de servicios prestados por empresas extranjeras y recibían un comprobante o un documento que contaba con los datos mínimos que la ley te exige, ¿no? Que son denominación, fecha, monto, servicio, ¿no es cierto? Y la Nacional lo revisaba y le decía, ok, pero yo llamé, me comuniqué con la Administración Tributaria de tales jurisdicciones y me dijeron que este documento para ellos no es válido. Y como para ellos no es válido, para mí tampoco es válido. Entonces, no es cierto que lo que la ley establece es un requisito mínimo de contenido, pero la ley también se remite a lo que establezca la legislación de ese estado. Entonces, en el caso del brasilero, el documento tiene que tener esos datos mínimos de identificación, pero adicionalmente tiene que ser un documento emitido válidamente de acuerdo con la legislación brasileña. Y tienes que tener cuidado con eso. Listo. Entonces, ahora sí, Juan Pablo, creo que ya has absuelto todas las preguntas de los participantes. Ha sido muy interesante ver los esquemas que has planteado durante la exposición. Muchas gracias por haber hecho todos los esfuerzos para superar esos inconvenientes tecnológicos. No, mil disculpas con todo solo para contarles. Hoy día tuve un problema terrible con el internet, entonces llamamos a Telefónica para que vengan a arreglarlo. Se fueron y en vez de arreglarlo, claramente lo empeoraron. Así que mil disculpas por el impasse. De todas maneras, gracias Mónica y al equipo de Dogma por el apoyo. Y nada, a disposición para cualquier duda que puedan tener. Un placer como Claro. siempre. Mi correo está al final si tuviesen cualquier duda. Claro que sí. Ahí por si acaso, no sé si aún lo ves, pero te están agradeciendo porque tu exposición, Sí, como sí, siempre, es sí, excelente. sí. Bueno, listo, Juan Perfecto. Pablo, muchísimas gracias. Y gracias también a todos los participantes. Es un gusto haber compartido una vez más con ustedes. La próxima semana ya tenemos nuestros cursos laborales, es nuestra semana laboral. Vamos a tener cursos el lunes, miércoles y viernes. Empezamos el lunes con el tema de infracciones laborales durante la pandemia. Han salido ya las nuevos protocolos de inspección que va a tener la SUNAFIL para revisar una serie de protocolos que las empresas van a tener al momento de abrir sus locales. Bueno, entonces, gracias Juan Pablo, muchísimas gracias a todos los participantes y nos vemos pronto, Dios mediante, la próxima semana.
Listo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que estén muy bien todos. Hasta luego. Chao, Mónica. Gracias. Chao.